una enfermedad respiratoria con el alto nivel de propagación. El COVID-19 desafortunadamente ha modificado directamente la forma en la que interactuamos en la local, lugar en el sentido de indicar los entornos físicos en los que se constituyen las relaciones sociales. Giddens, 1983. Acostumbrados a convivir con una gran cantidad de personas día a día, en el caso específico de México, vamos a explicar el número de contagios, las acciones del gobierno, la situación actual, posibles consecuencias y la perspectiva del lugar. México es un país localizado en el extremo meridional de América del Norte. Limita al norte con Estados Unidos y al sur con Centroamérica, específicamente con Guatemala y Belice. Al este limita con el Golfo de México y al oeste con el Océano Pacífico. Aproximadamente el 85% del país está formado por cadenas montañosas, mesetas y numerosos valles. Los Estados Unidos mexicanos cuentan con una forma de gobierno democrática, en la cual los representantes ciudadanos son elegidos mediante el voto de los habitantes del país. México se encuentra dividido en 32 entidades federativas. En la República Mexicana se contaba con una población de 112.336.500 habitantes según los datos del censo de 2010 de INEGI. Para el 2050 se estima que la población aumente a 137.438.455 habitantes. En cuanto al contexto histórico, la Revolución Mexicana fue un momento coyuntural. Se pasó de una dinámica nueva y un inicio caótica que permitió el nuevo desarrollo del país. Se generaron nuevas rutas de desarrollo e incluso nuevas relaciones diplomáticas. Se generaron nuevos canales de comunicación hacia el interior y exterior del país, que comenzaron a formar su nuevo rostro durante los años 2000 y 2006. La administración del expresidente Vicente Fox Quesada se caracterizó por el activismo mexicano y política migratoria, el impulso al sector turístico conservando su cultura maya y sus monumentos en su economía capitalista. Al interior del país se atendió el combate a la corrupción y el fortalecimiento del federalismo. En Salas Luébano 2016-9 se menciona que el modelo económico predominante en el país fue el neoliberalismo. ¿Cómo se ha visto afectado México por el coronavirus? En el siguiente cuadro se muestra la cronología del coronavirus en México. La primera fecha es el 28 de febrero, donde se presentaron los dos primeros casos del COVID-19. El siguiente es 2 de marzo, donde uno fue dado de alta, se confirmaron 5 casos y 21 sospechosos están esperando confirmación. El 9 de marzo, el presidente López Obrador aseguró, abro comillas, nosotros afortunadamente no tenemos problemas mayores con el coronavirus. Tenemos 7 casos también sin gravedad. No ha perdido la vida ninguna de las personas afectadas, cosa que celebramos mucho, cierro comillas. El 17 de marzo, el presidente fue criticado por no seguir las instrucciones de sana distancia al mantener el contacto directo con personas durante sus giras. El 17 de marzo se destinaron 3.500 millones para atención médica y se presentaban 93 casos. El 18 de marzo se ocurrió la primera muerte por coronavirus y 118 casos confirmados. El 26 de marzo, 6 fallecidos, 475 casos y se suspendieron las actividades no esenciales. Actualmente, México se encuentra en fase 3, con 68.620 casos confirmados y 7.394 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Pero los ciudadanos continúan con sus actividades con normalidad. El presidente hasta hace un tiempo decía que los residentes podían salir con normalidad a realizar sus actividades, demostrándolo en un video publicado en sus redes sociales. Se observa cómo él recibe besos y además da la mano a la gente que se acercaba a saludarlo en medio de un tumulto. Por el contrario, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró: pero también me gustaría dejar en claro la medida de aislamiento. Cuando decíamos quédate en casa, no es solo quédate en casa si estás en esas situaciones, es quédate en casa todos y todas, porque es un efecto positivo masivo. En la medida en que las personas estén fuera del espacio público, se reducen los contagios. Estos cambios crean nuevos papeles en la sociedad, cambiando de roles, reformando la jerarquía en la participación, tal como lo habló Parsons. Sin olvidar los procesos económicos en México, la economía está en declive, como lo menciona Agnew cuando nombra a Giddens en la teoría de la estructuración en capitalismo amenazado. Esto es cuando no hay flujo de capital circulante y con las políticas y las decisiones del presidente y de la sociedad,
Estas constituyen un entorno social más seguro para los sujetos dentro de la localidad, pero las aplicaciones que promueven la venta por Internet, como los mercados en línea, los movimientos bancarios, la demanda de servicios de Internet y las entregas a domicilio han sido provechosas para sostener la actividad económica, pero no será suficiente para evitar una crisis. El centro, los bares, cines y centros comerciales en la Ciudad de México están cerrados. Hay presencia de la policía en toda la ciudad. Las sucursales de comida como Walmart, Bodega Aurrera, Chedraui están disponibles. En cuanto a las limitaciones de la producción, el 31 de marzo el Consejo de Salubridad General decretó que todas las actividades no esenciales deben cerrar, como las cervecerías y cigarrerías, de las cuales se esperaba recaudar más de 62 millones de impuestos, lo que significa un aumento del 8,5% al 2019, según Forbes México. México produce 400.000 toneladas de cebada cada año, con un valor de casi 2.000 millones de pesos mexicanos, lo que beneficia a 5.000 familias productoras y genera más de 55.000 empleos directos, según datos del gobierno. Asimismo, la empresa cementera Cemex suspendió producción en 15 plantas, según Forbes. Las acciones de Cemex se hundieron 3 días después del 23 de marzo, por debajo de los 4 pesos, a su mínimo nivel desde noviembre del 2011. Y en lo que va del año, la acción ha perdido un 40% de su valor. Las medidas de apartamiento, el acceso de lugares públicos, eventos masivos, trabajo y estudio se han trasladado al mundo virtual, lo que permite dar una nueva oportunidad al término lugar. Según Joe Agnew, el lugar no solo es el entorno local, como escenario de actividad e interacción social, sino también ubicación. La reproducción y transformación de las relaciones sociales debe tener lugar en algún lugar. Por lo tanto, las relaciones entre estas sociedades y los movimientos sociales o organizaciones e instituciones que están directamente involucradas en este sentido de lugar, ubicación y localidad, donde se ven concentrados los nuevos lugares de interrelación. Se convertirán en un entorno con un propósito y un significado en la historia de forma trascendental. En parte porque los individuos de la sociedad encontraron mayor valor a este lugar social. Esto como referente de los procesos sociales a gran escala. En este orden de ideas, pues los políticos y en general las acciones del Estado han sido obligadas a trascender al medio físico y evolucionar junto con el cambio social. Por ejemplo, los últimos días el presidente López Obrador ha manifestado estrategias junto con su secretario de Prevención y Promoción de Salud en los canales nacionales, o se presenta un comportamiento político cuando los mexicanos presionan a las organizaciones políticas y se manifiestan ante las decisiones y cómo estas opiniones influencian, entre muchas otras cosas. Tanto es así que el trascender del Estado como el desarrollo del medio social en el mundo virtual se puede presentar además un desarrollo de nuevos hábitos en los ciudadanos. Estas nuevas circunstancias pueden crear un sentimiento de satisfacción al gobierno actual o en otro sentido, un disgusto como un punto de referencia en la historia de México y del mundo en una evolución en la etapa evolutiva histórica. A solo 3 meses del 2020, las instituciones económicas internacionales ya habían recortado sus perspectivas financieras del año para México, especialmente porque tanto el peso mexicano como la bolsa de valores ya ligan más de 2 semanas con pérdidas históricas. Algunas instituciones financieras ya mostraron sus recortes a las expectativas nacionales, según Ana García en El Economista. Abro comillas. Algunas instituciones financieras ya mostraron sus recortes a las perspectivas nacionales de crecimiento. Citibanamex redujo su perspectiva de crecimiento de 0,5% a la cifra negativa de 2,6%. Bank of America anticipó una contradicción de 4,5%. El presidente, cierro comillas, el presidente López Obrador prometió un crecimiento anual del 4% del PIB, una meta que resultaría hoy imposible. México tendrá un pésimo año en 2020, con un alza además del desempleo del 3,3% en 2019 a 5,3% este año, sin olvidar también la decadencia de los precios en las materias primas como el petróleo. Con respecto a la equidad que se tiene en la población en medio de la crisis, el grupo de expertos sobre comunidades afrodescendientes dicen que la discriminación estructural puede afectar negativamente la atención de salud, dando lugar a la desigualdad, donde se ven afectadas las comunidades afrodescendientes, indígenas y las personas de bajos recursos, lo cual causará que en el número total de las muertes de alto porcentaje sean de estas comunidades. Actualmente la política de representación política se encuentra en crisis.
La mayoría de los mexicanos no se encuentran identificados con los partidos políticos, pues estos han generado una desconfianza. El CIPS publicó una encuesta en el 2019 en la que solo el 20.8% valoró positivamente a los partidos. En medio de la crisis, solo 2 partidos han donado recursos para el coronavirus. Los demás no se han pronunciado, han pasado por alto una posible participación y adaptación en el desarrollo de la crisis. Es propicio para que el orden social y político se reforme. Una posibilidad puede ser para tener un gobierno que tenga presente el holismo más que el individualismo. Este tiempo se puede convertir en reflexión para entender que la clave del desarrollo está en el colectivo y que más importante que la estructura o mantener la jerarquía, los representantes de los ideales de los aproximadamente 9.036.367 ciudadanos con la capacidad de votar, según el Instituto Nacional Electoral, se sienten identificados en los partidos políticos. Con el COVID-19, la sociedad mexicana cambia su estructura. Esto es que los sujetos participan activamente, Estado mexicano más estructura. Ambos estarían en relación en cuanto a las prácticas para contener el virus, el cual está moldeando el lugar. Con respecto a las ramas del poder público, la ejecutiva y legislativa decidieron declarar el estado de emergencia el 30 de marzo, cumpliendo con el artículo 29 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, para hacer efectiva y ágil la toma de decisiones frente a la emergencia sanitaria. Además, se suspendieron las operaciones judiciales. En síntesis, esta pandemia inicia una crisis social, económica, sanitaria y política, un punto de quiebre para la reestructuración de la comunidad y de los sistemas que nos rigen, para una exploración al nuevo sentido del lugar virtual, al reinicio de entidades públicas o privadas, también para implementar un nuevo sistema de acción en cuanto a salud y para nuevos riesgos de este tipo. El rumbo puede definir el futuro del país y del mundo dependiendo de si se da un avance positivo o negativo.